Barra baja, Vale. Sí. Pues bienvenidos a una edición más en Iniciador Valencia. Llevamos ya 3 años. El mes pasado hicimos 3 años, exactamente. Hicimos el aniversario con Joshua Novik. Y nada, CEI, como viene siendo ya tradición, nos acoge en sus instalaciones y nos patrocina el evento. Gracias a CEI podemos hacer estos eventos con gente magnífica como Fernando. Para que no lo conozcáis, bueno, Fernando tiene varios perfiles, viene como más ahora, corrígeme si no es verdad, como coaching de emprendedores, ¿no? Y os explico ahora un poco iniciador, luego entraremos más a presentar a Fernando. Primero quiero que hable Jesús, ¿vale? Y ahora nos presentaremos todos, es el formato tradicional de iniciador, ¿vale? Jesús. Bueno, solamente quería daros la bienvenida al CEI Valencia. Creo que muchos de los que estáis aquí habéis estado, ya nos conocéis, pero solamente quería deciros que la anterior edición de Iniciador, recordáis que la hicimos en Torrente, y lo que decir que Joshua no me quedó muy bien como iba a quedar Fernando, pero los que sí quería deciros es que nos dejó sorprendidos el que a Torrente fueran 75 personas, o sea que eso fue la cabeza. Y todavía recientemente estuve con el concejal que lleva todo el tema de emprendedurismo y todo el tema de pymes y todo, en eso, y me decía, oye, ¿cómo nos gustó el que vinierais aquí la cantidad de gente? Dice, tenéis que venir más veces a Torrente. Y bueno, digo, Iniciador se va repartiendo y no es cuestión de ir mes sí, mes no, pero en fin, que se quedaron muy contentos de eso. Yo lo que sí que quería aprovechar para comentaros es lo que tenemos el próximo día 3, es el Día de la Persona Emprendedora. Creo que os habéis visto la información ahí en la entrada. Lo que os diría es solamente que es un día de 9 de la mañana a la noche muy denso de actividades. Tenemos cantidad, hay más de 200 actividades distintas, es decir, con lo cual es complicado elegir. Es el Día de la Persona Emprendedora más potente que se hace en España. A las 12 de la mañana ya vienen inscritos 4.100 personas, cuando el año pasado tuvimos 6.300, esperamos superar los 7.000. O sea, que daos cuenta el volumen que está tomando una actividad como esta del Día de la Persona Emprendedora. Os diría que, para inscribiros, aquí tenéis la dirección, ha repartido la información, es el día de la persona emprendedora.es, ahí tenéis que inscribiros para poder participar y, sobre todo, queremos que os inscribáis porque saber las personas que van a asistir, pero sobre todo que elijáis a qué ponencias queréis ir. Porque el tema es que al final, con la gente que se ha apuntado a cada una de las ponencias, a cada una de las ponencias lo que hacemos es redirigir a salas. Hay salas con capacidad para 100 personas, para 200, para 300, para 600. Tenemos que ir redirigiendo a la gente. Daos cuenta que ocupamos los 3.000 y pico metros del centro de eventos y los 10.000 del pabellón 5. Entonces, redirigiros, es decir, elegir para que después podamos... Y dentro de las actividades de iniciador, pues, es decir, se van a hacer ese día bastantes actividades. Y quien las está coordinando es Esteban Rodrigo, que tenemos aquí en la sala, que si Esteban, si quieres contarlas tú un poco en qué consisten, y así los informas todos. Buenas tardes. Pues tenemos en total 38 actividades que tienen que ver con el mundo de los emprendedores. Tenemos 4 actividades que tienen que ver con el mundo del networking, la relación y el encuentro. Y dentro de eso tenemos ponencias, mesas redondas y actividades de otro tipo para poder desarrollar nuestras actividades normales. Iniciador es a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 1. De 12 a 1 tenemos los proyectos Linkostar para emprendedores, se llama Cocina tu idea. Y bueno, la idea esencial de esto es poder presentar posibles ideas de negocio que tengamos en el ámbito de Internet para poder entrar luego en el desarrollo de estos programas que hacemos de seguimiento de formación para emprendedores. A mediodía tenemos una comida de networking, 2 horas, desde las 2 hasta las 4, y posteriormente por la tarde tenemos otros eventos para gente del ámbito de Twitter, se llama los Chat and Quiz, por aquello que estamos en Valencia, con invitación de los chat, etcétera. Es un evento realmente interesante. Y aparte de eso tenemos el evento de Speed, tenemos networking rápidos, tenemos Speed Networking, tenemos Networking Corners, tenemos reuniones de gente del mundo del iWeekend, en fin, un montón de cosas que son interesantes. Y otra muy importante,
Tenemos mesas dispuestas con consultores para que les podáis expresar vuestras dudas, problemas, ideas, sugerencias, y que ellos de alguna forma os puedan aconsejar de forma totalmente gratuita y os puedan luego realizar un acompañamiento a lo largo de vuestra vida como emprendedor, en fin, toda esta serie de cosas. Y nada, pues entrar en la página de diadelapersonaemprendedora.com, inscribiros, a partir de ahí entrar en la rejilla del programa, y en cada una de las actividades hay un botón que pone inscribirse. Entonces los que no tienen el botón activo es porque están lleno el cupo, y entonces tenéis que ir eligiendo, os vais generando vuestra propia agenda y luego la podéis imprimir con vuestra acreditación. Bueno, creo que también está previsto un First Tuesday. Sí, sí. Bueno, viene Henry Berger, que es francés, es uno de los emprendedores en el ámbito de Internet más importantes, y el grupo de First Tuesday monta un evento de los que habitualmente monta por España, Barcelona, Madrid, alguna vez en Valencia, pues lo traen aquí con Carlos Blanco y la gente de Valencia que le acompaña. Ese es un evento generalmente muy potente, donde acuden las tres partes: el emprendedor que busca aprender y entender, el financiero business angel que quiere invertir, y aquel que necesita de las dos cosas, aprender e inversión. Entonces las tres patas del banco normalmente nos encontramos ahí y procuramos pues mezclarnos, hacer un buen networking, coger muchas referencias para poder luego trabajarlas, y realmente ese también es un evento muy recomendable. O sea, solamente con ello podéis ver la importancia que damos en Viva y los 6 a todo lo que es todos los temas que lleváis Esteban, Rodrigo y todo el equipo que lleva Iniciador y todas las actividades que hacéis. Os esperamos ese día, queremos que vais a tener cantidad. Yo creo que el problema es quizás algunas de las actividades, como decía Esteban, que ya están llenas, pero en fin, intentar inscribiros cuanto antes para poder tener plaza. Y por mi parte, ya pasaríamos, presentas al ponente ya. Bueno, y continuamos con la presentación. Como sabéis, en Iniciador nos presentamos todo el mundo. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Yo soy Juan Ramón Vidal, tengo una empresa que se llama Rifalia, hacemos sorteos y rifas por internet, ¿vale? Gestionamos la promoción por un lado de vuestros sorteos, de Twitter y Facebook, y bueno, no quiero extenderme. Yo, por ejemplo, tengo una necesidad, ¿vale? Y es siempre necesito producto para meter en mi portal. Entonces lo que yo quiero es que vosotros también me digáis, yo necesito, pues, por ejemplo, un maquetador, un programador, decirlo ahora. O os ofrezcáis, os podéis ofrecer, como soy diseñador, soy programador, hago marketing, soy coaching, me ofrezco a... ¿vale? Esto es para que todos nos podamos hacer networking desde ya. Y luego, Fernando me ha comentado, me dice, oye, hazles una pregunta y que te contesten ya en la presentación. Un sueño, ¿vale? Decirnos un sueño, muy breve, 2 palabras, ¿vale? Pues bueno, empezamos por aquí. Hola, yo me llamo Pedro Delgado. ¿Se oye? A ver. Hola. Me llamo Pedro Delgado y estoy intentando crear una empresa de marketing por internet. Y mi sueño es que salga bien. Y busco un coach. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Bravo, soy el CEO de People, Energía Social, una empresa de servicios de eficiencia energética a través de internet. Y bueno, yo he venido a algún que otro iniciador y aprender de los ponentes y del networking que hay después. Mi sueño es que People se convierta en algo serio y es una especie de comunidad que entre todos podemos ahorrar muchísima energía. 2 palabras del sueño, ¿no? Bueno, soy... Decir. El micrófono creo que falla. Sí. Se acabó la pila. No, es la pila. La pila. Sí. Una alternativa. ¿Se ha quedado enganchado dentro? No, es que no es... No sé exactamente qué es. Mi sueño es que la pila funcione. Seguimos, no nos detengamos. Bueno, soy Marco de Viscoform y mi sueño es que todos soñéis mejor. Yo soy en Farfallos, también soy de Viscoform y ahora estoy con otro proyecto que se llama Más Cerca. Y mi sueño es tenerlos a todos más cerca.
Pues yo mismo. Soy Esteban Rodrigo, dicen que soy un ecosistema social. Mi sueño se llama Something Betters, es lograr algo mejor para todos. Y bueno, profesionalmente soy profesor de CEU San Pablo en Madrid, de Sistema Integral de Gestión. Tengo una consultora aquí en Valencia dedicada a social media y soy embajador de la red SIM. ¿Sabéis por qué hay tanto paro? Porque yo tengo todos los puestos de todos los demás. Es verdad. Sí, es verdad. Hola, yo soy Hugo Calvo. Bueno, no se me llega con esto. Bueno, yo soy Hugo Calvo, me dedico a participar en proyectos de mucha gente en diferentes medidas. Desde proyectos de temas de calidad, proyectos industriales, proyectos simplemente que ilusionan, me dedico a eso. Y mi sueño sería que cada uno de vosotros me contarais a qué os dedicáis y participar con vosotros en algo y que os sirviera de ayuda. Bueno, tengo una web que se llama Perspective Makers, por si alguien quiere entrar. Luego daré tarjeta. Bueno, esto es como Sí, el testigo, ¿no? Vale. Bueno, yo soy Clara Montesino, soy periodista y publicista y soy social media manager de marcas y de gente. Yo soy Andrés Beltrán de Artisan o Artiquel, es una tienda que hay en Valencia y estoy aquí como un pulpo en un garaje porque vengo a sustituir a mi hijo que no está bien. Hola, soy Manuel Torres. Hace 3 meses que he emprendido una empresa, un proyecto de sistemas de protección contra el rayo. Y bueno, estoy interesado o estoy buscando empresas o alguien que me apoye desde el punto de vista técnico. Y bueno, ¿Se llama la empresa? La empresa se llama IDTech Systems. ¿Para qué sueño? El sueño es aplicar las nuevas tecnologías a unos equipos de nuestros. Gracias. Yo soy Paco Murciano y... Tan fuerte. Nada, colaboro en una pequeña empresa que estamos haciendo con mi socia de visitas virtuales. Está hecha. Muy bien. ¿Nombre? Admirae, la empresa es Admirae. ¿Y es algo? Un sueño, no sé, que funcione la empresa. Claro, el mío y el sueño también es ese. Y bueno, pues. ¿Tu nombre? Begoña Luján. Y bueno, eso, hacemos visitas virtuales pues, para hoteles, pero no solo para el sector turístico, para cualquier empresa que quiera mostrar sus instalaciones. Muy interesante. Más un testigo, micrófono. Me llamo Sonia, ahora mismo estoy un poco en el aire y me quiero poner al día en temas de marketing online, e-commerce y todo para no quedarme atrás y no perder el ritmo. ¿Y tu sueño? Mi sueño es, pues me gustaría emprender y montar alguna tienda online o, bueno, estoy estudiando a ver. Hola, buenas tardes, soy José Ramón Alonso, ingeniero técnico industrial y he venido aquí a aprender porque estos temas me parecen muy interesantes y mi sueño sería pues aprender cada día más y mejorar cada día más. Mi nombre es Margarita Morales, yo soy periodista. Yo sí estoy buscando trabajo, ya he tomado un curso de Community Manager, tengo algo de experiencia en redes sociales. No has hecho de Groupon, ¿no? Y mi sueño es ganar dinero. Perfecto, muy claro. Hola, buenas tardes, soy Pablo Pintado, me dedico a la consultoría. Bueno, mejor así. Consultoría y soluciones logísticas personales. Si podéis, si no me separar más que no lo digo por las personas que están a través de internet, porque si no nos ve la mímica. Bueno, me dedico a la consultoría y soluciones logísticas personalizadas a las empresas en temas de aprovisionamiento, almacenes, distribución, etcétera, etcétera. La empresa tiene un nombre, aunque todavía no tiene web, se llama Logest. Y mi sueño es, vais a reír, pero es no trabajar. El día de mañana, claro. Pues yo soy Maristela Ruiz, yo trabajo en Avant, también colaboro con Iniciador Valencia y mi sueño sería tener más tiempo. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Antonio Contreras, pertenezco a Tusep Hoteles, somos una empresa de representación hotelera y bueno, estamos cumpliendo 2 años. Mi sueño es ayudar a potenciar la empresa y consolidarla. Estamos lanzándonos un poco al tema de internet y he visto muy interesante este curso de marketing online. Buscamos un e-commerce. ¿Un e-commerce o buscáis un programador de e-commerce? Las dos cosas.
En la Cámara de Comercio hay un curso muy interesante de marketing online específico, especialista en marketing online, que empieza el día 26 y yo soy profesor en ese curso. Yo te lo recomiendo. Y además es subvencionable. Luego networking. Luego hablamos. Hola, soy María Jesús Torreblanca, vengo en representación de AIFIES, asociación entre la que sus objetivos está la promoción de la innovación. Y bueno, acabamos de arrancar, de constituirnos y estoy aquí para aprender. Sueño, pues en nuestro caso de la asociación, llevar la innovación a los más pequeños, no sacarla de las grandes empresas y llevarlo a las pymes, por ejemplo. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Bonilla, soy consultor energético y básicamente mi sueño sería agilizar los procesos de venta y modernizarlos, los que hay actualmente en el mercado. ¿Habéis fijado que cuando he dicho consultor energético este señor se ha girado? Esto es para lo que sirve iniciado. Sí. Perfecto. Hola, yo soy Mariluz Gordo, vengo de Aditio. Somos un grupo de ingenieros y arquitectos y queremos explotar el término de ingeniería y arquitectura sensible, un enfoque distinto, y en realidad vengo un poco para saber esto de qué va y también queremos focalizarnos un poco y ver las necesidades del mercado, cómo podemos ayudar a las empresas, ¿no? Y mi sueño, pues, trabajar y divertirme. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo de Michele, estoy trabajando junto con mi padre un proyecto para exportar autopartes usadas de vehículos europeos a toda Latinoamérica. Se llevan normalmente se compran y se venden de manera personal, vía física, y no se hace vía online. ¿Okay? Queremos introducir ese mercado en ese pequeño Latinoamérica. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucas de Michele y ayudo a mi hijo, y mi sueño lo tengo ya realizado, que está al lado de mí. Gracias. Hola, yo soy María José Marcos, trabajo en Caixa Popular y bueno, estamos del grupo de Cajas Rurales, estamos iniciándonos un poco en el mundo del social media, redes sociales y demás, y bueno, yo principalmente estoy aquí porque sigo a la trinchera a Fernando desde hace tiempo y quería conocerlo y conocer un poco de qué iba. Y mi sueño, bueno, pues no perder la ilusión, que en la empresa no perdamos la ilusión y seguir, que tal y como está el panorama financiero ya se va bastante. Hola, soy Pedro Fernández, voy a comenzar un proyecto del mundo del jamón y mi sueño es que cuando uno habla con una pyme, pues sepa de lo que le habla, que no se quede en chino. El papel 2.0 parece que no lo saben. Yo soy Miguel, soy estudiante de primero de ADE y en mi tiempo libre me dedico a desarrollar proyectos web. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Amador. Actualmente junto a mi esposa tenemos una empresa de servicios de entrenamiento personalizado y igualmente ofrecemos servicios de entrenamiento online. Mi sueño es poder ayudar al mayor número de personas posible con nuestro servicio. Hola, mi nombre es Bernardo de Abreu, soy abogada, colaboro con mi esposo en la compañía y nuestro sueño, que es más que una meta, es estabilidad y éxito. Hola, soy Alejandro Luján, trabajo en S2 Grupo, que es una empresa de seguridad principalmente. Estoy en área de ventas y vendiendo principalmente seguridad digital, porque efectivamente en el cloud hay tormentas. Estoy aquí para aprender porque soy un admirador de los emprendedores y mis sueños son muchos pequeños sueños. Ser padre, tener un blog, triunfar en el trabajo y muchas otras cosas más. Buenas tardes, soy Estefanía García, soy estudiante de Psicología de último curso y estoy metida en temas de recursos humanos, etc. Busco una empresa donde realizar prácticas y mi sueño en un principio es emprender y con una empresa, o sea, de realizar un proyecto en el que se pueda unir el tema de recursos humanos, consultoría y nuevas tecnologías para acercarlo sobre todo a pymes, autónomos, etc. Buenas tardes, soy José Luis Quilis, soy corredor de seguros y actualmente estamos desarrollando una correduría de seguros 2.0 que es buscapoliza.com. El sueño es seguir teniendo la capacidad de ilusionarme con los proyectos que inicio
Y he venido aquí, pues, como han comentado antes, porque sigo también a Fernando a través de Twitter y a ponerle cara a esas citas que podemos leer todos los días. Hola, yo soy José Luis Lluesma, arroba jlluesma en Twitter. Soy periodista, actualmente trabajo en Teruel, en la televisión local. He bajado de Teruel a ver a Fernando también. Y mi sueño sería impulsar mi propio proyecto. Yo soy Jesús, tengo una empresa que se llama Grace desde hace unos meses. Estamos ofreciendo servicios de marketing y formación a nuestros clientes para conseguir que crezcan, ¿no? como nuestro nombre dice. Mi sueño es que el trabajo no parezca trabajo porque me haga divertirme mucho, cosa que casi estoy consiguiendo ya. Soy Jesús Casanova, director del CEI Valencia, y mi sueño es que las empresas que apoyan el CEI Valencia, es decir, consigan superar la crisis en la cual estamos inmersos. Bueno, nos ha faltado presentar a las dos personas que están grabando, a Javi Gallego a la cámara y José Luis. Sí, ahora, aquí. Bueno, es el equipo de Fliparema que hace el streaming y la grabación, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por venir y ayudarnos. Vamos a dar paso ya a Fernando, ¿no? Tenemos ganas. Esto es absoluto emprendimiento, es decir, las cosas nunca salen como uno tiene previsto. De hecho, es una de las frases que decía Winston Churchill. Es decir, los planes son fantásticos para luego después hacer lo que tenga uno que hacer fuera de esos planes, porque luego las cosas son como son. Y eso supongo que a todos más o menos nos ha ocurrido, así que nada. Este es el mundo real. Que puedo enrollar. Perdón. Bueno, Fernando Álvarez, yo lo conocí este verano en Campus Party, hacemos ahí unas copitas. Vi su presentación bueno, las hice yo, él no. Vi su presentación en Campus Party y me gustó. Y luego, de la casualidad de las cosas del universo, digo yo, que fuimos a cenar, éramos un grupo de 30, 40 personas y me tocó al lado. Pues me tocó al lado de él. Y bueno, estuvimos hablando y tal, pues ¿tú qué haces? Pues yo tengo una empresa de vídeo, tengo que es un proyecto de rifas y monto iniciador. Pues me encanta ese evento y tal. Digo, pues vente un día y nos cuentas tus temas, ¿no? Todo lo que haces. A raíz de ello tengo que decir que hacía poco que había descubierto su blog desde la trinchera, coaching para emprendedores. Y dije, ¿tú eres de la trinchera? O sea, no me lo creo. O sea, fue como algo divino, ¿no? Entonces dije, ¿para cuándo puedes venir? Me dijo, a ver, espera que mire la agenda, tal. Y la miramos para septiembre, no podía ser. Para octubre, pues aquí lo tenemos. No me voy a liar más con la presentación y creo que lo importante es que él nos comente lo que quiere contarnos. Muchas gracias. Bueno, gracias, aunque he exagerado un poco, tampoco era tanto la agenda ni esas cosas. ¿Habemos micro? No sé, no. Ni aún así con pilas, no, de que el micro está mal. Vale. Se oirá, yo hablo todo lo alto que pueda. Sí, muy bajo. Aquí supongo que se oirá de sobra y luego después pues ya nos contarán si no nos han escuchado o qué tal ha sido la mímica a través de internet. Sí, pero lo primero que quiero es daros las gracias. En primer lugar a todos los que estáis aquí por haber venido aquí, haber llegado hasta aquí, que sé que todos tenemos una vida, y más en esta época, liada, cuanto menos. Y también dar las gracias a los que están escuchando, viendo lo que buenamente la tecnología nos permite a través de internet, y en especial de verdad dar las gracias a todos los que a través de redes sociales, yo por lo menos he tenido la constancia, que han intentado mover, retuitear, etcétera, el evento para que bueno, pues poder llegar a la mayor cantidad de personas. Para mí eso es importante, porque una de las cosas que yo tengo, como todos tenemos aquí y todos tienen también ahí fuera, es un sueño, y esto me hace posible mi sueño, y es llevar un mensaje, llevar otras opciones, otras perspectivas, digamos, a las personas que me escuchen, las personas que quieran, bueno, puedan atender a cosas que yo pueda decir, ya sea aquí en redes sociales, etcétera, y que esto les sea de utilidad en su vida para que de alguna forma puedan hacer cumplir sus sueños y puedan ser más felices. Y en este sentido y como agradecimiento me gustaría que empezáramos por un pequeño regalo que me gustaría haceros, pero como yo no puedo así ahora de repente, pues nos alargaríamos mucho en tiempo a hacer ese pequeño regalo, os pido que lo hagáis entre vosotros. Y es el siguiente. El que me conoce, el que ya me ha visto alguna otra vez, no soy de soltar
charlas y que todo el mundo se me quede mirado sentando, no traigo PowerPoint, es decir, no soy de ese estilo. Soy más de hacer algo interactivo, porque me planteo siempre una cuestión, y es que por mucho que yo pueda haber aprendido, por mucho que yo pueda saber, no salimos el número de personas que hay aquí, pero vamos a poner que seamos 50. Es de pura lógica y aritmética. ¿Quién puede saber más? ¿Vosotros 50, que estáis ahí sentados, o yo que estoy aquí solo? ¿Quién creéis que puede saber más? En total, en conjunto, ¿50 o una persona? Bien, pues entonces ya sabéis mi secreto, espero aprender un montón hoy, espero que podamos entre todos aprender mucho, porque yo estoy uno aquí solo, pero me puedo unir también a otros 50 y aprender otra persona y así sucesivamente. Entonces en este sentido os voy a pedir durante todo el evento, digamos, toda la ponencia, que interactuemos. ¿Me dais permiso para pediros que interactuemos si queréis interactuar y así entre todos poder sacar más? Sí. Venga, vamos, sí, fuerte, vamos. Sí. ¿Dónde estamos? Venga. Bueno, pues apaga, ya nos da, nos vamos. ¿Queréis? Sí. Vale, pues entonces lo primero es, pongámonos en pie. Sé que esto para los eventos que van con móviles portátiles es un poco incómodo, pero son las circunstancias, hay que adaptarse a lo que nos viene, las pilas. Alguien que nos dice, nos pongamos en pie. Y lo primero que os voy a pedir es algo que creo, no creo, sé que científicamente es importante porque se ha estudiado y ayuda a todos a estar mejor, y es que a una persona que tengáis al lado le deis un abrazo, y nadie puede quedarse sin abrazo. Así que elegid, da igual, a quien queráis. Bien, ahora, he hecho el primer ensayo, que no ha estado mal. Me recuerda a las misas cuando se sale. Me habían dicho de todo, lo de las misas no me lo habían dicho. Ya, pero paso fatal. Siempre voy apartándome porque bien, no era mi intención relacionarlo, pero bueno, ahí es la libertad de cada uno, poder vincularlo. No es que vaya mucho a misa, pero es que los entierros es inevitable. Pero de todas formas, he hecho el primer ensayo e invito a que todo el que lo esté viendo a través de internet lo haga con quien tenga cerca, y si no tiene a alguien cerca y no tiene a nadie, ni siquiera tiene al perro, al gato, lo que sea, que se abrace y se mismo es igual. Ahora os pido que hagamos uno de verdad, y explico esto. En muchos casos se ha podido hacer de verdad, en otros casos ha sido un poco de compromiso. Y es que no es lo mismo. Cuando una persona se compromete con lo que hace, cambia mucho. Y en este aspecto, para el caso del abrazo, explico lo siguiente. ¿A qué me refiero con un abrazo de compromiso? Un abrazo de no compromiso, ¿me permites? Un abrazo de no compromiso sería esto. Y ya está. Un abrazo de compromiso sería esto. O sea, me coloco, le abrazo y siento su abrazo y dejo que sienta mi abrazo. Así que os invito a que sintáis el abrazo de esa persona que tenéis al lado. Os invito incluso que cambiéis. No abracéis a la misma persona, abrazar a otra persona. Regalar ese abrazo. Hacerlo de forma que sea un regalo hacia esta persona que vais a abrazar. Adelante. Yo también, que nunca hablaba con mi marido de porque te hacía cambiar. Bien, dicho esto, os invito a sentaros, ya nos podemos sentar. Ya está, ya termina, ya nos podemos ir. ¿Ya está? ¿Ha sido rápido? ¿Ha gustado? Bien. Bien, dicho esto, ¿os sentís mejor ahora? ¿Os sentís distintos al menos ahora? Fijaros, un pequeño cambio. ¿Habéis notado la diferencia entre el primer abrazo y el segundo abrazo? No solo al darlo, incluso también al recibirlo. Lo que es hacer las cosas con conciencia, desde otro lugar. Un pequeño cambio. Os voy a contar una historia que ocurrió hace ya mucho tiempo, y esto no es un cuento, es una historia, ha ocurrido, es real, no es una metáfora, aunque desde luego esconde un gran aprendizaje. 1914, poneros en situación, la Antártida, un lugar glaciar, frío extremo, 6 personas se abrazan para poder tirarse desde una pendiente muy inclinada
absolutamente gélida, de hielo, y poder llegar abajo. Poneros en situación. Sois una de esas personas. Sois 6 en el grupo y os abrazáis para tiraros por una pendiente. ¿Qué te lleva a hacer eso? A estas personas lo que les llevaba a hacer eso eran, en primer lugar, 1.300 kilómetros que acababan de recorrer. Parte de esos kilómetros recorridos a través del estrecho de Drake, un estrecho en el que los barcos difícilmente pueden moverse, y ellos lo hicieron con un pequeño bote, con una pequeña balsa. Contra toda probabilidad, llegaron hasta Chile. ¿Por qué hicieron esta aventura? No tenían otra alternativa. Era el capitán Skeleton y parte de su tripulación para poder salvar a los 28 tripulantes que se habían involucrado en la expedición. De esos 28 tripulantes, 22 quedaron en la isla de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, quedaron en una isla en espera de que estas 6 personas pudieran llegar a algún sitio para poder pedir ayuda. Estamos hablando de 1914. Olvidaros de Google Maps, olvidaros de móviles, olvidaros incluso de un mapa. Es decir, estamos hablando que se están moviendo por una tierra no cartografiada. Nadie antes había estado allí. Nadie, ni el mayor de los aventureros, ni el mejor de los alpinistas, hubiera dado un solo duro, un solo euro, ya actualizado a la época actual, porque estas personas hubieran sobrevivido a esa aventura. Pero ellos lo lograron. Ese es otro tipo de emprendimiento. Entonces ahora os pregunto, para que reflexionéis y penséis, ¿qué es lo que hizo que estas personas lograran llegar donde llegaron? La magia. Es mi mano. La magia de la tecnología. De energía. Es que es una innovación, porque así vosotros lo oís todo, pero los que están al otro lado de la cámara tienen que ir rellenando los huecos. Así que luego nos contarán qué es lo que han ido rellenando. Entonces, imaginaros cuál fue, qué hizo que estas personas lograran esto. Imposible. Esto es imposible. Ellos lo hicieron posible. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pensadlo un momento. Por ejemplo, se comprometieron. ¿Qué más? ¿Quién más se le ocurre algo? La motivación. ¿Perdón? La motivación. Motivación. La convicción de que iban a llegar. Convicción. Era Shackleton, el Skeleton, Sí, bueno. que tenía una gran personalidad y es el que al último todo el mundo. Liderazgo, personalidad. Seguridad. ¿Perdón? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Seguridad. Seguridad. Objetivo común. Objetivo común. Necesidad. Necesidad. Y ahora os pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos, si acaso, solo pregunto por la mitad de todas estas cosas en nuestra vida del día a día, en nuestra familia, en nuestra empresa? ¿Cuántos tenemos ese compromiso? ¿Cuántos tenemos una motivación adecuada? ¿Cuántos tenemos un liderazgo adecuado? No sé si, supongo que lo sabéis, la ponencia, el título de la ponencia de hoy es las posibilidades del éxito. Evidentemente, por el entorno en el que estamos, enfrentadas al entorno del emprendimiento. Pero yo, en primer lugar, considero que todos somos emprendedores. Para mí, un emprendedor, por definición, es aquel que hace algo distinto. Da igual que a nivel fiscal se esté dado de alta como autónomo, esté como empresa o lo que sea. Es aquel que no se conforma con las cosas y crea algo distinto. Y lo crea. Lo desarrolla. Pero en primer lugar lo sueña. Vosotros habéis comunicado alguno de vuestros sueños. Y ahora os voy a pedir que levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros, cuando os he preguntado, os ha preguntado Juan Ramón, ¿cuál es vuestro sueño? ¿Cuántos de vosotros os habéis quedado como que, ostras, el sueño, espérate, a ver, ¿cuál era mi sueño? ¿Cuántos de vosotros no tenéis claro cuál era el sueño en ese momento? Poco menos de la mitad. ¿Cuántos de vosotros sí sabíais perfectamente cuál es vuestro sueño? Vale, creo que hay alguien que no levanta la mano, por lo cual, ¿cuál no ha levantado ninguna de las dos veces? Ok. Bien. Es importantísimo, si no sabes cuál es tu sueño, tampoco sabes para dónde vas. Para dónde vas en la vida. Por lo tanto, ¿quieres tener éxito? ¿Éxito en qué? No hay mayor éxito que tener un éxito en un sueño. Dos claves que hicieron que esta expedición llegara a buen puerto
La primera, foco. Sabían lo que tenían que hacer. No sabían muy bien cómo, pero sabían lo que tenían que hacer, sobrevivir. Segunda clave, compromiso. No había otra opción. No había otra alternativa. La única alternativa era sobrevivir. ¿Cuántos de nosotros nos ha ocurrido muchas veces que nos hemos comprado un coche o cualquier otra cosa, o la mujer se queda embarazada, lo que fuese, y automáticamente al momento siguiente nos hemos encontrado con que todos los coches que vemos por la calle son del mismo modelo, marca y color? De repente empezamos a ver más mujeres embarazadas que nunca. ¿A quién le ha ocurrido esto? ¿Es que acaso esos coches o esas mujeres no estaban ya? ¿Es que se pusieron de acuerdo para salir justo en ese momento a la calle? ¿O es que nosotros no éramos capaces de verlos antes y ahora sí los vemos? Esa es la única diferencia. La realidad, la vida, era la que era. Hoy es la misma que era ayer. Pero nosotros antes la veíamos de una forma y ahora la vemos de otra. Exactamente lo mismo ocurre con los problemas. Lo mismo ocurre con los fracasos y lo mismo ocurre con los éxitos. ¿Qué es lo que queréis ver? ¿Queréis ver crisis? Os vais a hartar. ¿Queréis ver éxitos? Os vais a hartar. Si tanto en un caso como en el otro, vosotros decidís lo que queréis ver. ¿Qué ocurre cuando tú estás convencido, vas a un sitio y estás convencido que no vas a encontrar algo? Un libro. No, si es que yo sé que en esta estantería no está. Lo más probable es que no lo encuentres, aunque lo tengas delante. Y luego en muchas ocasiones viene alguien y te lo demuestra. Dice, bueno, pero si lo tienes aquí delante. Pues no lo vi. Si tú estás convencido que no vas a tener éxito en tu negocio, garantizado que no vas a tener éxito. Como decía Henry Ford, tanto si piensas que sí como si piensas que no, estás en lo cierto. Lo que tú pienses es real. Esa es tu realidad. No es la realidad, pero sí es tu realidad. Tú creas tu realidad. Por lo tanto, si tú te focalizas en los fracasos, en los miedos, en el no voy a poder, en el esto es muy difícil, es que mira cómo está la situación, eso es lo que vas a ver y eso es lo que vas a obtener. Mientras que si por otro lado tú te planteas el no sé cómo, pero lo voy a lograr, no sé cuándo, pero va a ocurrir, puede que tarde mucho, pero yo estaré ahí, eso también es lo que va a ocurrir. ¿Estáis de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Y quién no le apetece levantar la mano porque no sabe si está de acuerdo o no está de acuerdo? Okay. Bien, ahora os han repartido papel y lápiz y bolígrafo. ¿Todo el mundo tiene papel y bolígrafo? ¿Alguien no lo tiene? Vale, ¿podemos, por favor? ¿Para qué se os ha repartido esto? Se os ha repartido esto por el motivo siguiente. Como yo antes decía, uno de mis sueños es poder ayudar, pero yo no puedo ayudar contando cosas. Necesito que vosotros trabajéis, que vosotros interioricéis cosas. Entonces, desde aquí os invito que no solo ahora, sino que de aquí en adelante, en este día, en las jornadas que antes Esteban nos ha anunciado de la semana que viene, en cualquier momento, viendo un programa de televisión, leyendo un libro, una revista, da igual, que en todo momento os involucréis en vuestro aprendizaje, porque solo vosotros vais a poder aprender. Nadie va a aprender por vosotros, y por mucho que os cuenten las cosas, las vais a olvidar. Ahora, las cosas que vosotros hacéis, las cosas que vosotros practicáis, esas no se os olvidarán nunca. Entonces, ahora os invito a que cogáis el papel y lápiz y tan solo en un minuto escribáis, personalmente cada uno, qué aprendizaje sacáis para vosotros de esto que acabamos de ver aquí. Simplemente es escribir qué es lo que yo personalmente he aprendido de esto que acabamos de hablar. Solo eso, en un minuto. Tiene que ser breve. Podéis sacar partido en vuestro día a día, pero mañana. No, ¿cómo le voy a sacar partido dentro de un año? Eso no vale para nada. ¿Cómo le puedes sacar partido a esto que has escrito, que has aprendido, mañana? ¿Qué puedes hacer mañana mismo que ponga en práctica esto que has escrito? Y ahora ya por último, en muy pocas palabras, ¿cuál es tu compromiso contigo mismo para hacerlo? ¿Por qué y para qué te comprometes a hacer esto?
que acabas de escribir. Bien, en este caso os contaba esta historia que contra todo pronóstico han tenido éxito, pero todos conocemos un montón de historias que contra todo pronóstico han tenido éxito. Por ejemplo, Steve Jobs, Apple. Sí, era un chavalillo ahí en un garaje y mira lo que ha hecho, lo que ha creado. Bill Gates tuvo un sueño. Todas estas personas tenían un sueño. Bill Gates tuvo un sueño y era en la época en la que había 4 ordenadores repartidos en 4 grandes empresas a nivel mundial y que no cabía otra posibilidad en la mente de ninguna persona. Él tuvo un sueño de poner un ordenador en cada casa y lo logró. Amancio Ortega tuvo un sueño y lo logró. Contra todo pronóstico, nadie en 20 años monta el imperio que ha montado Amancio. Pero él lo hizo. Nadie hace lo que ha hecho Steve Jobs. Ha revolucionado 3 industrias, la de la música, la del cine, la de la informática. Que si nos ponemos a hurgar, incluso son más. Porque la de telefonía también la ha revolucionado de un modo u otro. En una sola vida. Y además, por circunstancias cortas, ha conseguido revolucionar más de 3 industrias. Eso no era posible, hasta que él demostró que era posible. Por lo tanto, a mí me encanta decir siempre, y os invito a que cojáis esta frase y la hagáis vuestra, que todo es imposible hasta que alguien demuestra lo contrario. Es así de simple. Todo es imposible hasta que alguien te demuestra lo contrario. Es imposible que tú apruebes un examen hasta que lo apruebas. Es imposible que tú puedas llenar tu agenda de cosas hasta que lo haces. Es así de simple. Y siempre hay alguien que te está a punto de demostrar lo contrario. Es fácil, busca en internet y seguro que alguien ya lo ha hecho. Y si uno lo ha podido hacer, todos los que estamos aquí, los que estáis ahí fuera, lo podéis hacer. Automáticamente. Solo tenéis que tener el compromiso y el foco bien definido. Si vosotros tenéis el compromiso absoluto y totalmente definido, ¿quién os puede parar? Hay una estadística que a mí me encanta, hace poco además, de hecho escribí un post al respecto, alguno a lo mejor lo ha leído, que era de 9 de cada 10 empresas que se crean fracasan. 9 de cada 10 negocios que se crean fracasan. Y mi respuesta a eso es, ¿no es genial? Hostia, o sea, vamos a ver, 9 de cada 10 veces que tú intentas algo, probabilísticamente vas a tener éxito. ¿Cuántas veces? No nos acordaremos pero de nuestra experiencia, pero sí hemos visto esta experiencia en otros niños. ¿Cuántas veces un niño se tiene que caer hasta que aprenda a andar? Muchas más de 9. ¿Cuántas veces al intentar montar en bici tienes que tal hasta que aprendes a montar en bici? ¿Cuántas clases son típicas de autoescuela en prácticas hasta que ya por fin te consigues sacar el examen? Ese dato sí me lo sé. La media suele ser unas 30. Hay quien tiene menos, hay quien tiene más, pero son 30 veces. Con 9 veces que montes una empresa, probabilísticamente la 10ª te va a salir bien. No sé vosotros, a mí me parece genial. Sobre todo por otra cosa, y es que esa estadística no lo cuenta todo. No cuenta que hay muchas empresas que salen bien a la primera. No cuenta que hay muchas empresas que salen bien a la segunda. Cierto es que hay empresas que no salen bien ni a la 10ª. Ahora, parémonos a pensar solo un momento. Si tú haces una cosa una vez y no te funciona, la haces 2 veces, no te funciona, la haces 3 veces, no te funciona, la haces 4 veces, no te funciona. Yo creo que es el momento de pararse a reflexionar qué es lo que estoy haciendo mal. Porque es probable que estés repitiendo exactamente siempre lo mismo. Y si repites siempre lo mismo, obtendrás el mismo resultado. Ahora, si tú haces cosas distintas en cada una de ellas, mal se tiene que dar para que cada una de ellas no tengas al menos un poquito de éxito. Al menos no te estés acercando más a ese éxito, a ese sueño, a ese resultado que tú esperas. ¿Estáis de acuerdo? ¿Podéis levantar la mano para yo saber si estáis de acuerdo? Es que si no, con las caras no lo veo. Gracias. Bien, entonces, en este sentido, yo os planteo lo siguiente. Todos los que estamos aquí, todos los que están ahí fuera, el mundo entero, todo ser humano que está en este planeta, es el resultado de un éxito absoluto. Un éxito absoluto. Uno, pero no uno de 10.
Uno entre más de 1 millón de espermatozoides intentaron crear la persona que tú eres. Pero solo uno tuvo éxito. Y ese es el resultado. Tú eres el resultado. Ahora, yo os planteo, imaginaos a los espermatozoides por allí, a sus cosas, imaginaos que son emprendedores. Y que uno le dice al otro, oye, que nos dicen que hay que salir a fecundar un óvulo porque esto es emprendimiento. Imaginaros la respuesta del otro. Si vivieran en esta sociedad, en este entorno que muchas veces es que vamos, es en el que estamos. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál creéis que sería su respuesta? Con la que está cayendo. Pero tú estás loco, tío. O sea, 999.999 posibilidades de fracaso. ¿Para qué me voy a levantar? ¿Para qué me voy a mover? 999.999. No hablo de 9, hablo de muchos más 9. Es igual. Tienen un solo propósito, tienen el compromiso de lograrlo y lo hacen. Es una anécdota, esto puede ser hasta gracioso. Bien, pero es que lo que hizo Hernán Cortés no era anecdótico y no era tan gracioso. Llegó al Nuevo Mundo y quemó los barcos. Quemó la famosa frase de quemar las naves. Viene de ahí. Quemó los barcos, ¿por qué? Porque si no los soldados les pasaba por la cabeza, tontamente y puntualmente, el irse hacia atrás. No querían luchar. ¿Cuál era su compromiso? Quemo las naves y aquí tienes dos opciones. O vas hacia atrás y te ahogas, o vas hacia adelante. Fuera del momento histórico y de las circunstancias, etc., lo que me gustaría que nos quedáramos es con el concepto, con la idea de quemar las naves. ¿Cuántos de nosotros nos metemos en un proyecto sin quemar las naves? Es decir, siempre con un pie dentro y con otro fuera. Estamos en Valencia, la tierra de la paella. ¿Se puede cocinar la paella con una mano mientras que la otra la tienes en una barbacoa por si acaso se estropea la paella? ¿Se puede? ¿Y qué probabilidad tienes de que te salga bien la paella? Bueno, salvo alguna excepción. Y tuitearla también. Y tuitearla. Pero eso es ya cuando tienes mucha maestría. Si no tienes maestría, lo más normal es que ni te salga bien la carne, ni te salga bien la paella, ni te salga nada. Es decir, cualquiera de las personas de éxito, de renombre mundial, y lo que ocurre es que las de renombre mundial las conocemos todos, pero seguro que todos en nuestro entorno tenemos personas de éxito más cercanas, no tan famosas, que no salen en la tele, pero que tenemos buenos ejemplos de personas que, teniendo un único objetivo, se han comprometido con ese objetivo y han luchado por ese objetivo. Fuese ese objetivo aprobar una carrera, sacar una oposición, montar una empresa, da igual. Pero si tú tienes un único objetivo, la probabilidad de éxito es automáticamente mucho mayor. Estás aumentando tus posibilidades de éxito. A mí me gusta decir que el fracaso es singular, que solo hay un fracaso. Y es todo eso que no te gusta. Y me gusta decir, por contra, que el éxito es plural. Hay muchos tipos de éxito. Es decir, llegar a final de mes puede ser un éxito. Llegar el doble de final de mes es otro éxito. Ser feliz es un éxito, pero igual que en la felicidad hay una escala tremenda, hay muchas otras opciones de éxito que tú tienes. El éxito no es lo consigo o no lo consigo, es ir consiguiendo un poquito más cada día. Y eso ya da felicidad, y eso ya es éxito. Entonces muchas veces nos sentimos frustrados precisamente porque nos centramos en o lo consigo todo o no consigo nada. Mira dónde estabas ayer y mira dónde estás hoy. Si estás un poquito mejor, ya estás acercándote hacia el éxito. Cada paso que tú estás dando, lo importante es que sea hacia adelante. No importa el tamaño del paso, importa la dirección del paso. Da igual lo que tardes. Si tu compromiso es llegar, llegarás. Sin importar el tamaño del paso, sino la dirección del paso. Pongámonos a una situación, por ejemplo, de China. Imaginemos que somos personas que han nacido en China, somos chinos. Allí, por ley, cada familia solo puede tener un hijo. Por lo tanto, claro, no nos pongamos en familias ricas, ni tampoco nos vayamos a familias absolutamente en la pobreza. Pongamos un término medio. Allí, de hecho, en China la pobreza es casi un estilo de vida, desgraciadamente. Es decir, hay muchas personas que su nivel medio de China es muy bajo. Por lo tanto, este único hijo o hija, cuando llega a edad adulta, tiene la necesidad, por no decir la obligación, de poder sustentar a la familia ya de sus padres, de personas mayores, para poder dotarles de unos mínimos necesidades para poder vivir. Por lo tanto, esta persona no tiene otra alternativa. Esta persona ya tiene quemadas sus naves antes de nacer. No tiene otro hermano que le pueda echar un cable. Es la única persona que el día de mañana va a tener la capacidad, porque sus padres ya serán mayores,
de poder tirar hacia adelante. No tiene otra alternativa. Esto mismo ocurre en Brasil. En Brasil, en las favelas, vemos a personas que es que de una forma tremenda y con poquísimo tiran hacia adelante, porque no tienen otra alternativa. Entonces, ¿qué es lo que nos está fallando en este momento aquí, a nosotros, a esta sociedad y a nosotros de forma individual? ¿Qué creéis que nos está fallando? Un exceso de comodidad. ¿Exceso de comodidad? La cultura del esfuerzo. ¿Cultura de? Del esfuerzo. ¿Cultura del esfuerzo? Miedo. Sí. ¿Miedo? ¿Alguien ¿Quiere aportar algo más? Instalados en la zona de confort. Instalados en la zona de confort. Es la cultura del esfuerzo, es la base, es la cultura del esfuerzo. Todo gira alrededor de eso. Ok, yo me gusta resumirlo de la siguiente forma. El problema que nosotros tenemos no viene de lo que nos falta, viene de lo que tenemos. Si no tuviéramos ni la mitad de lo que tenemos, no tendríamos tantos problemas. El exceso de cosas que tenemos, el miedo a perder esas cosas, el miedo a que nos saquen de esa zona de confort, de que suponen todas esas cosas, eso es lo que nos está limitando como nos está limitando. Pero al final todo eso no son cosas que tienes almacenadas en un armario, ni las tienes puestas en una estantería en casa. Está aquí. Es cómo tú percibes todo eso que tienes. Cómo tú valoras si pierdes o no pierdes eso que te ocurre a ti con tu vida. El miedo es eso. Ver el vaso medio vacío. Efectivamente, ver el vaso medio lleno, medio vacío. Por ejemplo, ahí decía, creo que era Jodorowsky, que decía, venga, me da igual, me bebo el vaso, ya está, se acabó la discusión. Es verdad, ¿qué más da medio lleno o medio vacío? ¿Tienes sed? Bebe, ¿no tienes sed? Pues no bebas. Me refiero a que el tema de las favelas, cualquier cosa que ganen lo ven un logro y tú mentalmente tienes un nivel que si te lo bajan es cuando sufres. Sí, comenta que en el caso, por ejemplo, de las favelas o de personas con otras circunstancias, cualquier pequeño avance es un logro, mientras que nosotros o tenemos un gran avance o nada, y si nos lo reducen lo que ya el estatus en el que estamos, es todo sufrimiento. Es eso, ¿no? Sí. A ver, yo pienso que efectivamente sí, por ahí van los tiros, pero al final de cuentas, nuevamente todo eso está aquí. Porque es que muchas veces que estamos preocupados y dramatizamos por verdaderas tonterías. ¿Cuántos de los que estáis aquí os acordáis aquella cosa que os quitaba el sueño hace 5 meses? Que ese día, hace 5 meses, que no podíais dormir porque había no sé qué discusión, no sé qué problema, que era para no dormir. ¿Alguien se acuerda de eso hace 5 meses? Vale, ni la mitad, pero ni 3 personas de 50. Es decir, es muy raro que nos acordemos de todas esas cosas que hace 5 meses nos preocupaban dramáticamente. La mitad de nuestra vida la pasamos preocupados por cosas que incluso nunca se han llegado a realizar. Es decir, por problemas que no han surgido, simplemente están aquí en nuestra mente. Son miedos a que pueda ocurrir algo, pero luego no ocurre. Y eso nos resta posibilidades de éxito. Porque el tiempo que estás pensando en lo que te vas a perder, estás dejando de pensar cómo puedes seguir ganando. Sea lo que sea que quieres ganar. Un examen, dinero, lo que fuese, da igual. El éxito lo defines tú con tus palabras, es tu sueño. Es el resultado de crear tu sueño. Eso lo defines tú. Dime. Tú has dicho que era una... Sí, es interactivo, dime, no hay problema. Pero tú tienes el micrófono. A ver, luego, de todas formas, luego después va a haber una ronda de preguntas, comentarios, etcétera. Sí, sí. Pues yo para ir muy al grano y así dime. ser la mosca en puntos suspensivos, yo no estoy de acuerdo. Pongamos que no estoy de acuerdo. No. Sí, para bueno, si no lo repito yo. Yo creo que esto está empezando, esto del optimismo y de mirar siempre la botella llena y todo esto, está empezando a ser una especie de religión. Y que a mí ya casi que me aburre, porque es que esto es que empiezas cualquier tratado, cualquier libro y empieza por eso siempre. Donald Trump, que se arruinó y se lo perdió absolutamente todo. Y Donald Trump volvió a recuperarse y lo recuperó, incluso lo incrementó. Y él dijo, es que soy muy pesimista. Es que soy muy pesimista. Todo lo que tú estás diciendo es, vamos, ilusión, eso está muy bien. Pero eso
si quieres, vamos tú y yo al Banco de Vizcaya mañana y hablamos con el director de Optimismo. Yo para montar una empresa arriesgo mucho dinero, muchísimo dinero, arriesgo mi familia, arriesgo mi vida. Y a lo mejor, si llegas a que empieza, no arriesga nada. Pero es que no le va a conseguir nada porque nada le va a nada. Y el que empieza, sí arriesga. Yo arriesgo todo mi patrimonio para montar una empresa. Pues entonces sí que arriesga, Entonces tú no empiezas, que tienes un patrimonio. No, pero yo arriesgo al montar un patrimonio y metiendo todo lo que tengo en la cesta. De todas formas, si me permitís un momento, vamos a ver, fuera es decir, yo no estoy hablando de ser optimista o ser pesimista, ni siquiera estoy planteando eso. Pero en cualquiera de los casos, es decir, la decisión la tomamos cada uno. Y lo que yo siempre en este caso planteo es, ¿a ti qué te funciona? Si a ti te funciona ser pesimista, genial. O sea, eso es fantástico, o sea, ser pesimista, incluso serlo todo lo que puedas, si eso te funciona. Si no te funciona, entonces haz algo distinto. Puede ser optimista, ser menos pesimista, haz otra cosa, pero lo que no tiene sentido es aquello. Bien, lo podemos, es decir, la semántica da mucho de sí. Lo que sí que es cierto, y esto científicamente se ha demostrado, es que, por ejemplo, en un análisis, un estudio que se hizo en Estados Unidos, en Martin Seligman, sobre felicidad, precisamente uno de los países más felices era Senegal, muy por encima de Japón y de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Es decir, que el tener no nos da la felicidad. Es decir, en la pirámide de Maslow de necesidades, que definían las necesidades del ser humano, se estima que a partir de cubrir las básicas, el ser humano ya no es feliz por tener más, sino es feliz por desarrollarse más. Y eso para ello no tienes que tener ni dejar de tener, sino lo que tienes que tener es una actitud. Y la actitud, eso sí tiene que ver con el optimismo y el pesimismo. Si pero la esa es decisión de cada definición de uno. felicidad es estar contento de uno mismo, eso lo explica todo. Ser feliz es estar contento de uno mismo. Si eres un pastor y no tienes otras cosas que cumplir. Pero tú coges un pastor que está en las cabras, en el monte, y lo llevas en medio de la Pero permíteme, es que esa no es la definición de felicidad. Porque lo primero, para mí, por lo menos esta es mi opinión, cada uno tiene una definición de felicidad. El pastor puede tener esa definición, pero a mí me coges unas cabras, me llevas al monte y me matas. A mí me matas. Es decir, porque para mí la felicidad no es eso. Entonces cada uno tiene su propia definición. Lo que yo invito e insisto es, si lo que estás haciendo te funciona y te hace feliz, sea lo de las cabras en el monte o volar al espacio, genial, sigue haciéndolo. Con la actitud que tú consideres oportuna. Si no te funciona, cámbialo. En cualquier cosa, digo, de verdad que en este momento, para ampliar las posibilidades del éxito, lo que sí que es importante es que te focalices, no tanto optimismo o pesimismo, sino sobre todo que te focalices en dónde puedes crear éxito, no dónde puedes fallar. Si tú te focalizas en fallar, y esto ya digo, no es literatura. ¿Ahora? Sí. No hay nada como dar golpe. Apagar, encender y dar golpe. No falla. Si tú te focalizas en buscar soluciones, es posible que eso es lo que encuentres. Si tú te focalizas en evitar problemas, solo vas a ver más problemas que seguir evitando. Por lo tanto, eso no te está permitiendo avanzar. Y esto que digo no es una cuestión de literatura, es una cuestión que cualquiera de nosotros ha probado ya en su vida, solo tiene que recordarla, o que mañana mismo puede experimentar. Cógete cualquier circunstancia que tengas que resolver y focalízate en todos los problemas de esa circunstancia y cronometra cuánto tardas en resolverlo. Cógete otra circunstancia equivalente, parecida, y concéntrate en buscar por encima de cualquier otra cosa soluciones y verás cuánto tardas en encontrar soluciones. De hecho, es más, Henry Ford, por ejemplo, decía que un fracaso es una forma maravillosa para volver a empezar con otro conocimiento. Pero, lógicamente, lo que no puedes empezar otro fracaso es sabiendo que vas a volver a fracasar otra vez, sino con el optimismo o la visión de que a lo mejor, tal vez esta sea la buena. Y desde ahí seguir hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo en general? Yo digo que todo, por supuesto, es opinable y todo tiene matices. Aquí al final para mí lo importante, y es lo que os invito, de verdad, pero no solo a vosotros, sino que vosotros lo trasladéis a vuestros hijos, a vuestras familias, a vuestros compañeros de trabajo, etcétera, es que cada uno lo adapte a él. Porque ninguno de los que estamos aquí somos literal ni exactamente iguales. No hay dos personas iguales, ni en la forma de pensar ni en la forma de actuar. Ni tenemos los mismos valores, ni los mismos sueños. De hecho, aquí hemos dicho sueños y yo creo que casi ninguno coincidía. Y si coincidían por poco, y a poco que escarbáramos y detalláramos el sueño, prácticamente al final el sueño es distinto. Entonces, en ese aspecto es importante que cada uno recojáis esto y adaptéis. Por eso antes, por ejemplo, os he pedido que escribierais lo que vosotros... ¿Se me oye mejor así? Sí. Que si no, al final... No sé si llegará... ¿Te llega bien aquí, Javi? Sí. Sí, yo intento... Regular, pero bueno, sirve. Pongo
Es que si no, al final... Sí, lo que pasa es que cuando te acercas mucho a los altavoces es cuando se acopla. Aquí. Más o menos. Vamos a intentar. No, aquí no. Exacto, a ver, prueba a ver y si no... A ver, hacemos una prueba de sonido. Ahora se oye mejor. No, pero no es de acople, ¿eh? Yo hablo todo lo alto que se pueda y yo subo el volumen. intentamos entre todos. Al final el problema, como decía, no es tanto lo que tenemos, o sea, perdón, es lo que tenemos, no lo que nos falta. Una de las cuestiones más importantes que yo planteo aquí, si queremos tener más posibilidades de éxito, es que nos demos cuenta que el tablero de juego ha cambiado. O sea, una de las formas más fáciles de fracasar es seguir jugando con el tablero que había hace un año. El tablero de juego ahora mismo en la sociedad, en el entorno en el que estamos, ha cambiado. Es decir, ya la gente no compra con las mismas motivaciones ni de la misma forma que compraba antes. Nosotros mismos consumimos de una forma distinta, nos comportamos de una forma distinta. La tecnología ha permitido que cambiáramos ciertos hábitos, ciertos comportamientos. Entonces, en este aspecto, si queremos ganar esa partida, este nuevo juego, tenemos que plantearnos cuál es el nuevo entorno, cómo están repartidas en este tablero las fichas. Pongámonos en la situación del mar. Estamos aquí en Valencia, pegados al mar. Imaginémonos una situación en el mar, somos animalitos que están ahí en el mar, peces, etc. Y tenemos un tsunami. Pero es que no hemos tenido tsunami, no termina el tsunami y tenemos un terremoto. Y no ha terminado y tenemos un maremoto. Es decir, imaginaros cómo está la situación del mar, patas arriba. Nada estaba donde estaba antes. ¿Alguno de vosotros se imagina cualquiera de estos animalitos pensando, jolín, pues a ver quién se encarga de esto? Porque claro, esto es culpa del gobierno. No, espérate, no, porque claro, es que si los de los bancos hicieran una cosa distinta, esto no hubiera ocurrido. Pueden discutir todo lo que quieran. Pero el mar no va a volver a ser el que era. El mar es el que es. Le guste a quien le guste. ¿Quién creéis que va a sobrevivir en ese nuevo entorno? El que antes deje de discutir quién tiene la culpa, se ponga a observar cuál es el nuevo entorno y sea capaz de utilizar ese nuevo entorno en su propio provecho. Sea capaz de coger ese nuevo entorno y desde ahí volver a jugar con otras reglas. A lo mejor otro juego. Y eso en parte es lo que nos ha ocurrido ahora. Por lo tanto, como teníamos éxito hace 5 años, ya no será el mismo método de cómo podemos tener éxito hoy. Hay cosas que podrán coincidir, pero muchas ya no van a coincidir. Los planteamientos cambian. Hay empresas que al día de hoy están reduciendo sus ventas, mientras que otras están creciendo. ¿Por qué? Porque está habiendo una migración de clientes. Porque están cambiando comportamientos. Hay quien se ha dedicado a observar, estudiar y aplicar cambios en su negocio para poder aprovechar ese momento, mientras que otros no. De hecho, es más, por la información que yo tengo, en estos 2 últimos años de crisis han nacido, o se han creado más millonarios de los que han habido en todo el siglo XX. Eso ya dice mucho. Todos hemos oído hablar 1000 veces de esa famosa la palabra escrita en chino de crisis, que significa oportunidad, significa dificultad y oportunidad. Podemos creerlo, podemos no creerlo, pero la realidad es que al día de hoy hay más millonarios que se han creado o que han nacido o que han sabido aprovechar esta crisis de los que supieron aprovechar todo el siglo XX, un siglo entero. Que también hubo crisis, hubo de todo. Es decir, al día de hoy tenemos más posibilidades para tener éxito de las que ha habido durante todo el siglo XX. Al día de hoy, además, como emprendedores, podemos, con prácticamente casi nada, podemos generar riqueza. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología, porque tenemos herramientas que nos permiten crear negocios que antes eran absolutamente impensables. O sea, que esto que estamos haciendo aquí ahora mismo, cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede estar escuchándolo, era inviable. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo esto? Es que cualquiera de los que estamos aquí y cualquiera de que esté en el mundo que tenga acceso a Internet puede formarse en una, por ejemplo, de las universidades más importantes, en el MIT de Boston, en Harvard. ¿Por qué? Porque no todas, pero muchas de sus clases de profesores absolutamente emblemáticos están colgadas en Internet. Se pueden escuchar, se pueden ver. Porque además estas universidades ofrecen formación a distancia, con coste, pero ofrecen opciones alternativas a las antiguas, que eran únicas, que eran, te tienes que desplazar allí, todos los costes de allí, etc. Alternativa.
Mira que pesa. Como veis, a ver, 1, 2, 3, 1. ¿Se me oye? Sube más. Pues, ahora, como veis, el escenario cambia constantemente. Y parece ser que esto, que conste que ellos no sabían de lo que iba a hablar, pero parece ser que la vida me dice, bueno, ya que quieres hablar de esto, comprueba que tú eres capaz de adaptarte al nuevo escenario y cada 2 minutos va cambiando. Bien, pero al final lo importante es, nuevamente, ¿cuál es tu objetivo? Y ahora podría estar aquí perfectamente diciendo, jolín, es que lo que yo tenía preparado necesitaba un micro de este tipo, o al menos de camisa, para poder moverme, de pinza. Es que claro, es que ahora como yo es que además esto me ata, o sea, no tengo cierta limitación de movimiento y me puedo tropezar. Si yo me centro en eso, cómo creéis que puede ser mi mensaje? ¿Cómo creéis que va a ser mi comportamiento? No lo que digo, incluso lo que no digo, el famoso no verbal. ¿Qué os puede llegar? Desde luego, no lo que yo espero. Y sin embargo, lo estoy propiciando yo. Bien, ¿cuántas veces hacemos esto? ¿Cuántas veces las circunstancias no son las que nosotros queremos y por ello nos pegamos un berrinche que nos quedamos toda la tarde fastidiados? ¿Cuántas veces alguien no ha respondido como yo me esperaba que me tenía que responder y me cuesta llegar a la noche y todavía tomarme una tila para dormir porque es que no es justo? Es que no lleva razón, es que esto no es así. ¿Hasta qué punto importa que sea o no sea así? Cuando tú tienes un claro objetivo, aunque te enfrentes a una montaña de hielo muy empinada, si somos 6, nos abrazamos y nos tiramos. Pero aquí solo salimos de una forma, con vida. Hay una historia, no sé si todos conocéis lo que ocurrió en los Andes, no me acuerdo el año, pero vamos, hace ya 70 y tantos o 60 y tantos. Está hecho en la película Vive, hay libros. 73. Que, bueno, pues resumidamente, un avión cayó en los Andes con un equipo de rugby, chicos de aproximadamente unos 17 años, más o menos, y algún que otro familiar que tuvo que ir para ayudar pagando el billete, el pasaje, para poder competir desde Montevideo, competir en rugby con un equipo de Chile. Este avión cayó arriba y contra todo pronóstico, nuevamente sobrevivieron. Nando Parrado, uno de las 2 personas de todo el grupo que sobrevivió al primer impacto y a la avalancha que vino después, sabía que allí no se podían quedar, porque evidentemente la comida ya no es que escaseaba, es que directamente no había, y que tenían que de alguna forma hacer algo. Desde luego, él y Roberto Canessa tomaron la decisión de que lo que no se iban a quedar es sentados viendo cómo se morían sus compañeros y además ellos mismos. En el caso de Nando Parrado, el padre estaba en casa, en Montevideo, pero la madre y la hermana habían fallecido en el accidente. Una en el impacto y la otra en la avalancha posterior. En ese momento ellos, pues armándose con lo que podían del fuselaje del avión, telas de los asientos, etcétera, cogiendo las mejores raciones de comida, y recordemos la importancia de esto, de sus compañeros. Es decir, no había comida. Llegaron a un extremo que jamás, para ellos, además, ellos eran muy religiosos, se podían plantear, pero su objetivo era sobrevivir. Bueno, pues cogiendo todo esto, tomaron la decisión absolutamente loca, pero no había otra alternativa, de coger e intentar cruzar las montañas hasta llegar a los valles verdes de Chile. Nuevamente, esta zona sí estaba cartografiada, pero ellos en ese momento no tenían ningún mapa. No sabían dónde habían caído, no sabían dónde estaba Chile, aproximadamente por aquello del sol y demás, tenían una idea, pero no tenían ni la más remota idea de si les quedaba una montaña, 20 o qué. Y él cuenta la historia, la anécdota de lo que le ocurrió cuando subieron la primera montaña. Hagámonos idea, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de cruzar los Andes. Las montañas de allí, si yo no recuerdo mal, tienen una altitud de unos 6.000, 6.500 metros aproximadamente, y estamos hablando de una cordillera que atraviesa toda Sudamérica. Es decir, no estamos hablando de los Pirineos de aquí, no, o sea, hablamos de algo que es el doble de altura, en general, el doble de encrespado. Es decir, la de los Pirineos es bastante más llana, aquellas son bastante más picudas, y cuando hablamos de nieve, hablamos de que allí hay glaciares, o sea, nieve permanente durante todo el año. Bueno, pues ellos se pusieron a andar y llegaron a la primera cumbre, con la esperanza de que justo detrás, como nos pasa a todos cuando subimos una montaña y vemos que ya se acaba, con la esperanza de que detrás está los valles verdes de Chile. Lo que ellos encontraron al otro lado fue absolutamente desolador. Todo lo que su vista alcanzaba no eran más que montañas absolutamente enormes, repletas de nieve. Y que no podían ir en línea recta, tenían que bajar y subir, bajar y subir. Y él dice que en ese momento tomó la decisión más difícil de su vida. Y decidió cómo quería morir.
él decidió que iba a morir andando, porque para él era absolutamente garantizado que iba a morir. O sea, él no creía que fuera capaz de hacer esto. Por lo cual dijo, para atrás yo no voy a volver, no quiero ver lo que ya estaba viviendo estos otros días, así que yo tirar para adelante y moriré andando. En cualquier momento me despeñaré o caeré rendido y ya está. Y en ese sentido tiraron hacia adelante y, por supuesto, todos bien sabido, por eso conocemos la historia, salieron adelante. En el caso de la primera historia que contaba, estuvieron 36 horas andando sin descanso, en el caso de la Antártida. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de estar 4 horas andando sin descanso? Para nosotros hacer el Camino de Santiago es una aventura. Y paramos a tomar café en algunos casos, comemos, etcétera, y llevamos ropa, es decir, lo hacemos preparando, no lo hacemos de forma absolutamente improvisada, como le pasó en estos dos casos. Lo que hace que una persona tenga éxito es su decisión, su compromiso y su capacidad de adaptación al medio, sea el que sea el medio. ¿Os imagináis que cualquiera de estas dos personas se pusiera a juzgar o criticar de la situación? ¿Qué es lo que lograría? Nada. De hecho, en la película, que está basada además en un libro que cuenta la historia de lo de Viven, se ve como las personas que critican, lo primero que les ocurre es que se vienen abajo. Y frente al hecho de la actitud, que es lo que yo aquí, sobre todo, me gustaría invitaros a que observarais cuál es vuestra actitud ante las circunstancias que os ocurren y, por favor, cambiarla si no os aporta, si no os ayuda a llegar más lejos. En este caso hay otra historia importantísima que seguro que muchos habéis oído hablar, que es la de Viktor Frank. Viktor Frank es un judío en la época nazi que vivió en diferentes campos de concentración. Entre ellos estuvo en Auschwitz, aunque no fue en el que más tiempo pasó. Y esta persona era psiquiatra y pudo observar cómo personas absolutamente fuertes, corpulentas y jóvenes... ¿Aquí? ¿Mejor aquí? ¿Dónde? Las circunstancias son así, uno hace lo que puede. Observó qué es lo que hacía con las personas en esas mismas circunstancias, todos iguales, para ponernos en situación. Yo personalmente creo que posiblemente no haya ninguna circunstancia peor para un ser humano que lo que estas personas pudieron vivir allí. No eran nada ni nadie. Expulsados de todo aquello que les podía hacer humanos. No tenían nombres, eran números. Su vida no valía nada. En cualquier momento cualquiera les podía pegar un tiro sin explicaciones, sin justificar y sin que hayas hecho algo bien o hecho algo mal. No te puedes agarrar a nada. El azar absoluto. No tienes derechos a nada, ni de comer, ni de estar enfermo, nada. Bueno, pues aún así, porque personas con total fortaleza sucumbían y personas bastante endebles en apariencia aguantaban por su actitud ante la adversidad, por su actitud, por lo que tenían aquí, por cómo interpretaban lo que estaba ocurriendo y cómo en su cabeza replanteaban y tiraban hacia adelante. Por lo tanto, la actitud, llamémoslo pesimismo, llamémoslo realismo, da igual el nombre, nuestra actitud marca nuestra vida. Nuestra actitud marca nuestra realidad, nuestras posibilidades o no posibilidades del éxito o del fracaso. Y cómo nosotros vivimos esto es lo que nos hace felices. O sea, de verdad, yo invito a que todos nos planteemos si la felicidad es un destino o es un camino. Si fuera un destino, entonces habría llegado a la felicidad y ya, se queda allí quieto y ya está. Yo no conozco a nadie, ni he leído nunca de nadie que le haya ocurrido esto. Como mucho en algún texto budista, alguna persona iluminada, pero que luego después no se sabe muy bien qué le ocurrió, si se murió o qué le pasó cuando se murió. Pero ya en historias reales yo no conozco a nadie. A las personas que yo conozco han tenido sus momentos de felicidad y sus bajones. Y luego vuelven otra vez, y luego vuelven a bajar. Por lo tanto, eso a mí me da la sensación de camino. Y lo que hace que estés en ese momento de felicidad o no estés, es tu actitud frente a la adversidad. El caso de vosotros, en muchas circunstancias, es mi caso. El caso que yo he vivido. Yo monté la empresa cuando tenía 23 años, en mi primera empresa. Yo he cerrado 2 empresas. Yo he tenido suerte, no he tenido que llegar al noveno fracaso para poder hacerlo, al menos hasta el día de hoy. Que todavía queda mucho y espero que me siga quedando mucho por ver y recorrer. En este sentido, para mí, lo que ha marcado una diferencia, en unos fracasos, en otros, unos han podido llevarme a cerrar la empresa, en otros simplemente a disgustos, ha sido mi actitud. Y al final, nunca las cosas serán para tanto, jamás. Porque en el mundo de la empresa, a no ser que seas cirujano, normalmente las cosas no son para tanto. Es decir, hay pocas empresas, pocos negocios donde realmente haya temas realmente graves. Una mala respuesta a un cliente, un mal plazo, una discusión con un empleado, con un socio, nunca es para tanto si nosotros queremos hacerlo así. Entonces, en este sentido, os invito también a que reflexionéis al respecto. Y ahora lo que me gustaría es
Ya ve cómo lo hago, pero bueno, voy a... Fernando, has hablado de las dos empresas sí. las dos empresas que has tenido, bueno, que no te han funcionado. Como esto es un evento de emprendedores y queremos también aprender, pues bueno, es un evento de emprendedores, de esas empresas, dinos algo que has aprendido, de esas dos que no han funcionado. Yo creo que con los ejemplos se aprende muchísimo, ¿no? Me alegro que me hagas esta pregunta. Cosas que he aprendido mucho. Ahora lo importante es concentrar. Una de las empresas que yo tengo es OpenLAN, que nos dedicamos a temas de hacer marketing, páginas web, social media, aplicaciones, e-learning. Esta es la empresa que tuvo que quebrar 2 veces. En todas ellas se llama OpenLAN. O sea, yo me fui quedando con la marca, pues la primera era con 2 socios, aparte de mí. En la segunda fue con otro socio. Y la tercera, bueno, pues como parece que de los socios podía tener un problema, pues dije, bueno, la monto en solitario. Y bueno, esto lo tengo resuelto. Ese fue uno de los aprendizajes. Por ejemplo, el tema de los socios. Me parece que es algo muy importante para tener éxito, que elijamos muy bien los socios. Es decir, cuando nosotros tenemos una relación de pareja y nos planteamos casarnos, etcétera, primero nos conocemos, después vamos a ir poco a poco profundizando, etcétera, ¿no? En muchas ocasiones, cuando montamos una empresa con socios, nos saltamos todos estos pasos. Conocemos a una persona y nos queremos casar al día siguiente. Y en mi opinión, y desde mi experiencia, mi perspectiva, el casarnos a nivel pareja o el casarnos a nivel social es bastante parecido en muchos aspectos, sin la parte positiva que a veces tiene la parte de pareja. Entonces, en este sentido creo que es importante el que conozcas al socio con el que te estás liando, que compatibilices, igual que ocurre con una pareja, qué valores os unen. ¿Es el mismo sueño el vuestro? ¿Ambos dos perseguís el mismo objetivo? Porque claro, imaginaros que en las expediciones esta de Skeleton, como lo queramos pronunciar, imaginaros que cada uno tuviera un objetivo y un sueño distinto, y cada uno pusiera el foco en un lugar distinto, y que el nivel de compromiso de cada uno fuera distinto. Imaginaros que te unes a 6 personas, a otras 5 personas, para tirarte por una montaña, y el nivel de compromiso y en consecuencia de agarre es distinto. La garantía de que los 6 no llegan vivos o no llegan haciendo una bola ahí abajo es altísima. Es altísima. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante. Que creo que es algo que se toca muy de largo, muchas veces, el tema de los socios. En algunas ocasiones los socios se confunden con financiación. No, es que busco a alguien que me ponga dinero. Entonces, venga, le hago socio. Y creo que son conceptos que diametralmente podrían llegar incluso a estar opuestos. Es decir, un socio es una cosa, un inversor es otra, pueden coincidir o pueden no coincidir. Y posiblemente en ocasiones el mayor índice de fracaso de las empresas, en muchos casos, es por una mala elección de socios. Ahora también, por otro lado, yo tengo otras empresas que sí tengo con socios y estoy encantado. Tengo clientes que llevan un montón de años con socios y es una maravilla, es una gozada. O sea, también es verdad que cuando encuentras tu pareja para montar el negocio, si eso funciona, es una gozada porque compartes todo. Y personalmente, esto es una cuestión muy personal mía, ¿no? A mí me encanta compartir. Por lo tanto, el compartir un sueño es igualmente maravilloso como compartir un viaje. Porque al final de cuentas una empresa es otro viaje, donde te aventuras a 1000 circunstancias, 1000 historias que nunca sabes cómo te van a venir y hay que luchar con ellas según te vienen y en tiempo real. Nada de, bueno, pues ya el año que viene, en muchos casos. Entonces, en ese sentido, esa compenetración es muy importante. Después, aprendizajes. Pues, por ejemplo, una de las cosas que me dicen muchas veces, no, qué valiente, montaste una empresa con 23 años. Absolutamente falso, o sea, inconsciente. Yo lo monté porque no tenía ni puñetera dónde me metía. Si yo llego a saber dónde me metía, no lo hubiera montado. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi aprendizaje? Os invito a que no lo penséis tanto. Lanzaros. Porque ahora mismo es de lo que más me alegro en toda mi vida. Una de las mejores decisiones que habré podido tomar en toda mi vida. Hacer lo que hice. Ahora no volvería a hacer otra cosa. Y de hecho, hasta ahora no he hecho otra cosa. He podido cerrar una empresa, he podido abrir otra, lo que fuera, pero siempre hacia adelante. Como lo pienses mucho, al final lo dejas. Y puede ser tu mayor arrepentimiento. Entonces, en Europa, sobre todo, somos mucho de pensar, y cuando estamos ya seguros, entonces nos lanzamos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eso ya es tardísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen otro tipo de cultura. Son más de yo me lanzo y luego ya vemos. En el mundo de las versiones beta, la versión, bueno, no está ahí, no funciona del todo, pero tú tira. Ya vamos corrigiendo por el camino. Entonces, muchas veces eso sí hace que algo tenga éxito solamente porque ha salido antes. De hecho, antes estaba el dicho, ¿no?, del grande se come al chico, y yo soy más de ahora, que como decía Seth Godin, el rápido se come al lento. En muchas ocasiones eso también es verdad. ¿Respondido?
Gracias. Entonces, me gustaría que entre todos pensáramos algunas cosas, me dijerais, yo las apunto aquí ahora en el papelógrafo, qué cosas pensáis que en este nuevo entorno, en este nuevo tablero de juego, han cambiado. ¿Qué creéis que ha cambiado? Es decir, que antes era de una forma y ahora es distinta. Antes de la crisis. Es decir, antes de la crisis, por ejemplo, pues en muchas ocasiones tú comprabas y ni mirabas el precio, porque no había problema. Antes de la crisis, la tarjeta Visa era quien pagaba casi todo. Ahora las tarjetas, algunos ya ni las tienen directamente, el banco ya ni se las da. Es decir, antes de la crisis te comprabas una casa y con la hipoteca de la casa pagabas 3 coches, unas vacaciones, etcétera, etcétera. Es decir, antes de la crisis en muchos casos se vivía con el dinero que aún... ¿Otras?
desarrollo